La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa ¡Conquista! Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches para todos ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar hasta su receptor, hasta su teléfono, su tableta, su televisor, su computadora, a donde quiera que usted nos esté mirando en esta preciosa noche del martes de célula. Hoy traigo un tema para que meditemos en nuestras células, para que pensemos un poco acerca de el tema de regresar a la casa de Dios. Es importante que pensemos en esto porque por estos días nosotros estamos justamente invitando a las personas a que regresen a la iglesia. Regresar a los templos, regresar a la casa del Señor para volver a adorar como antes. Sin lugar a dudas, es un reto y es un desafío para muchas personas debido a todas las circunstancias que hemos estado viviendo con esto de la pandemia. Todavía muchas personas afectadas por la pandemia que están sufriendo las consecuencias, quizás las secuelas. Otros están padeciendo los problemas en este mismo momento y otros han quedado con mucho temor acerca de lo que pasó. Pero también es cierto que hay muchos otros que ya estamos vacunados, que quizá algunos otros tuvieron el COVID y lo superaron por la gracia del Señor y están en buen estado de salud. Así que poco a poco queremos animarles a ustedes, a todos, a que nos vayamos moviendo hacia adelante para regresar a la iglesia, para regresar a adorar al Señor juntos. Así que esa es la invitación principal que estamos haciendo. Aquí en la iglesia, en la Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, estamos tratando de organizarnos de la mejor manera posible para tener una reapertura total, para que todos podamos estar seguros, confiados y sobre todo gozosos de regresar a la casa del Señor. Ya empezamos nuestra escuela dominical para niños. Pronto vamos a iniciar el grupo también de jóvenes presenciales. También vamos a empezar con otra serie de actividades y programas que tenemos en nuestra congregación para retomar todos los temas. Las células no han parado, han sido virtuales, pero también estamos animándoles para que en la medida de lo posible volvamos a reunirnos en las casas, en grupos pequeños, obviamente con las debidas precauciones del caso. Si acaso hay una persona que no ha sido vacunada o no ha sido inoculada por el mismo virus, pues no sería conveniente que asistiera, pero si ustedes ya están vacunados, si ustedes ya están listos para regresar, pues regresemos y juntémonos para adorar al Señor. Hay un gran gozo cuando nos podemos juntar para adorar al Señor y para poder meditar un poco en su palabra. El día de hoy quiero compartir con ustedes para que analicemos, para que profundicemos en la célula, el tema que hablamos acerca del libro del profeta Ageo. Como les decía, el libro del profeta Ageo nos narra justamente la historia de que el pueblo de Judá había regresado a Jerusalén para la reconstrucción del templo, para la reconstrucción de la ciudad, después de que el rey Ciro les había autorizado que lo hicieran. Les había provisto de todos los recursos, dinero, material para la reconstrucción del templo. Sin embargo, ellos al llegar allí encontraron la oposición de los samaritanos, y los samaritanos que querían también construir el templo con ellos
como los israelitas no le dejaron, porque dijeron, ustedes no tienen ni arte ni parte en la reconstrucción del templo, así que no lo vayan a hacer. Entonces empezaron a tener conflictos y peleas, y eso pues detuvo la reconstrucción del templo. Sin embargo, parece ser, según la historia, que el pueblo de Israel se dedicó más a construir sus propias viviendas, sus propias casas, y usaron quizá la madera y los materiales que habían traído para la reconstrucción del templo, para poder construir sus propias casas. Vemos en el libro del profeta Ageo 3 ocasiones en las cuales el profeta dice una palabra que a mí personalmente me llama la atención. En la nueva versión internacional de la Biblia habla acerca de reflexionen sobre su proceder. En la Reina Valera habla de mediten bien en sus caminos. Me gusta que nos quedáramos con esta palabra de reflexionen en su proceder, porque yo creo que es importante que nosotros como hijos de Dios nos pongamos a pensar un poco y hoy, en esta noche, reflexionemos sobre nuestro proceder. Ahí en su célula yo te animo para que tú reflexiones en la manera, perdón, como tú estás procediendo para regresar a la iglesia, para regresar a la casa del Señor. Pero no solamente regresar a la iglesia física, sino para regresar al templo espiritual que eres tú. Porque nosotros somos el templo espiritual de Dios. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Nosotros somos ese templo en el cual Dios quiere habitar. Recuerda que el Señor dice que Él no habita en templos construidos por manos de hombre. Él quiere habitar en el templo de tu corazón, en mi templo. Aquí es donde Él quiere habitar. El punto importante es que nosotros aprendamos a reflexionar respecto de nuestro proceder. ¿Cómo estás construyendo el templo para el Señor? ¿Lo estás reconstruyendo? ¿De verdad tu vida es el templo del Señor? ¿O tú estás más preocupado o preocupada por construir un ambiente favorable para ti, tener buenos recursos, tener buen dinero, tener buena comodidad, tener complacencia, tener diversión, todo este tipo de cosas, y te estás olvidando quizá de lo más importante, que es la construcción del templo de Dios? Acuérdate que estamos hablando de un templo espiritual, no estamos hablando de un templo realmente físico, aun cuando en los tiempos de Ageo sí se trataba del templo físico, del edificio. Hoy en día, si aplicamos la palabra de Dios que le dio Ageo a nuestra vida y a nuestro contexto, tenemos que hablar acerca precisamente del templo espiritual. Ageo llama la atención en 3 ocasiones hablando acerca de reflexiones sobre su proceder. Mira cómo dice en el verso 5 y en el verso 6. Dice, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El primer llamado de atención que nos hace, que nos hace el profeta Ageo es: ¿por qué razón estamos como estamos? Reflexionen bien. ¿Por qué razón están teniendo dificultades? ¿Por qué razón están viviendo en medio de la escasez, en medio de la pobreza, en medio de la falta de bienes? ¿Por qué razón no tienen bienestar? Esto no solamente es de carácter, digamos, económico, sino también tiene que ver con situaciones de carácter social, de carácter emocional. ¿Por qué razón está tu matrimonio en ruinas? ¿Por qué razón tu familia es una familia que tiene problemas? ¿Cómo estás reconstruyendo tu vida? Es muy importante pensar de qué manera estás viviendo hoy. La primera reflexión que nos invita el profeta Ageo justamente es a eso. ¿Cómo crees tú que está tu vida actualmente? No solamente tu vida espiritual, sino también tu vida física. Es decir, tu salud, tu vida material, la parte económica, tu vida emocional, tus relaciones, tu vida sentimental, tu familia, tu matrimonio. Si nosotros nos ponemos a mirar alrededor de nosotros, podríamos entender un poco acerca de que quizá nuestra vida podría estar en este momento en dificultades. Muchos quizá pueden tener una vida que está arruinada, una vida que
está con muchísimas dificultades. Y es algo importante en lo que nosotros tenemos que pensar. ¿Por qué está pasando lo que está pasando? El profeta le llamaba la atención al pueblo a decirles, miren, ustedes tienen muchos problemas hoy en día. Regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo y tienen muchos problemas. Tienen escasez, tienen ruina, tienen miseria, tienen enfermedades, tienen muchos conflictos. ¿Por qué razón? Mediten por qué razón está pasando lo que está pasando. Y entonces viene una segunda pregunta que hace el profeta en el verso, justamente en el verso 7 y el verso 8. Y entonces, mire, vuelve y dice el profeta, reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Óigalo bien. Vuelve y dice, en el verso 9, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. El llamado a atención es maravilloso y aquí es algo importante. Tenemos que reflexionar. Yo te invito en el nombre de Jesús a que reflexiones allí, en tu célula, en tu grupo de célula. Pero mientras llegas al grupo de célula y estás viendo este video, yo te invito a que tú reflexiones cómo está tu vida, que fue la primera reflexión que nos invita Geo. ¿Cómo está? ¿Cómo está tu vida hoy? Si tú no estás muy satisfecho con tu vida, de pronto estás pasando por esos problemas matrimoniales serios, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales o problemas espirituales. ¿Por qué razón está así? Luego Geo les dice, ok, mediten en esto, reflexionen en esto, piensen en esto. Ustedes trabajan mucho, ustedes oran mucho, ustedes hacen cosas que quieren para cambiar su vida, pero su vida no cambia. ¿Por qué no cambia? ¿Por qué no cambian los problemas de tu matrimonio? ¿Por qué no cambian tus problemas económicos? ¿Por qué tu salud no mejora? ¿Por qué tus relaciones no mejoran? Porque aunque tú a veces tienes ese gran deseo de servir al Señor, nunca lo sirves. Y nos da la respuesta. Dice, porque mi casa está en ruinas mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Cuando habla de la casa de Dios, recuerden, no es el edificio solamente, no es el templo físico, es el templo de tu corazón. Te lo repito de nuevo, es el templo de tu corazón, porque el Espíritu de Dios habita en ti. Entonces lo que está en ruinas no necesariamente es el edificio. Que nosotros nos reunimos en el edificio para adorar juntos, claro. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a construir el templo de nuestro corazón. Nos ayuda a nosotros a alimentarnos con la palabra, con la oración, con la adoración. Eso es parte importante, es parte del material que tenemos que usar nosotros para construir el templo de Dios en nuestro corazón. Pero el problema de muchos de nosotros es que nos hemos dedicado a construir nuestra vida, a construir nuestras casas físicas, lo exterior. Un buen auto, una buena casa, un buen trabajo, unas buenas vacaciones, ir al parque, ir a divertirse con los hijos, con la familia, las fiestas, todo esto. Todo eso de pronto es necesario, pero nos estamos olvidando de la parte más importante de nuestra vida, y es nuestra casa espiritual. Porque aquí es donde habita el Señor. ¿Cómo estás construyendo? Ok, de nuevo. ¿Cómo estás construyendo tu casa espiritual? ¿Cómo estás construyendo esa casa que Dios quiere para ti? Ese es el punto más importante. Así que es importante que reflexionemos, así como lo está diciendo el profeta Ageo. El pueblo de Israel sacó 3 excusas principalmente para no reconstruir el templo. Escúchalas bien. La primera excusa que pusieron es que como no habían podido construir el templo debido a que se les habían opuesto los enemigos, entonces ellos hicieron cualquier cosa. De hecho, ya llevaban 70 años acostumbrados a adorar de cualquier manera a Dios porque estaban en el exilio, estaban cautivos en Babilonia, no tenían templo. Entonces, cada uno quizá armaba cualquier altarcito y de cualquier manera adoraban a Dios. Cuando regresaron a Jerusalén para la reconstrucción del templo y de la ciudad, ellos siguieron adorando igual. Y dijeron, está bien, así está bien, sigamos adorando, con cualquier altarcito podemos adorar a Dios.
Lo segundo que dijeron era que como Dios no los había prosperado económicamente, tenían que trabajar. Entonces se dedicaron a trabajar arduamente, a sembrar, a hacer trabajo y trabajo y trabajo para poder prosperar. Pero nada que prosperaban, nada les iba bien. Sin embargo, decían, Dios no nos ha prosperado, no tenemos suficiente, entonces hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y la tercera excusa que pusieron era el temor a sus enemigos. Temían que los enemigos que les habían impedido reconstruir el templo, que fueron los samaritanos, le siguieran haciendo oposición. Entonces le dijeron, más bien aquí no construyamos nada porque vamos a tener el problema con nuestro enemigo. Si nosotros analizamos un poco más profundamente este asunto, démonos cuenta que esas tres excusas del pueblo de Israel para no construir el templo son parecidas a las excusas que hoy en día muchos de nosotros sacamos para no construir el templo espiritual de Dios. El primero, yo adoro a Dios a mi manera. ¿Cuál es tu manera? Cualquiera. Por aquí, por el Facebook, yo veo al pastor Diego, veo las predicaciones cuando tengo tiempo, cuando tengo el tiempo libre, a cualquier momento acostado en la cama, viendo la tele, tomando el sol, bañándome en la piscina. En cualquier momento yo puedo ver. Yo puedo ver cómo cantan, yo puedo ver cómo oran, yo puedo ver cómo predican y rico. Muchos no tienen tiempo, no se toman el tiempo para leer la Biblia, para estudiarla, para meditar en ella. Muchos no toman tiempo para orar. Muchos no toman tiempo para reunirse en la célula. Y dicen, estamos adorando a Dios y Dios está bien con eso. Lo importante es que yo tengo al Señor en mi corazón. Lo importante es que yo soy cristiano. Y entonces adoramos a Dios a nuestra manera. La segunda excusa es la del trabajo. Como Dios no me ha prosperado, como no tengo dinero, entonces tengo que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Y por tanto trabajar, entonces no tengo tiempo de ir a la iglesia, de ir a la célula, no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de leer la Biblia, no tengo tiempo de meditar, no tengo tiempo de nada, porque me la paso trabajando, trabajando y trabajando. Y la tercera es el temor. Específicamente ahora con este tiempo de la pandemia, mucha gente que, aunque ya ha sido vacunada, tiene las dos vacunas, quizá también fueron inoculados biológicamente por el virus y ya están libres, pero todavía tienen temor. Y es un temor a veces normal, serio, porque quizá todavía tienen las secuelas del virus o han pasado por mucho dolor por causa de la muerte de un ser querido o tienen temor por lo que está sucediendo en el mundo. Simplemente está bien tener ese temor. Está bien estar angustiado por lo que está pasando porque todavía el peligro está latente. Pero muchos se alimentan más bien de ese temor como una excusa para no regresar a la iglesia, para no regresar a la célula, para no adorar al Señor, para no buscar a Dios. Ese es un gran problema que tenemos. Así que el Señor siempre nos está invitando a que reflexionemos en nuestro proceder, a que reflexionemos en nuestro caminar. ¿Cómo estamos nosotros caminando con el Señor? Y la última pregunta que le hace justamente Ageo al pueblo, el tercer oráculo como lo llaman, le dice al pueblo, le dice en el verso 18, reflexionen, óigalo bien como dice, reflexionen desde hoy en adelante. Desde el día 24 del mes noveno, día en que se colocaron los cimientos de la casa del Señor. Reflexionen. ¿Queda todavía alguna semilla en el granero? ¿Todavía no produce nada, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el olivo? Pues a partir de hoy, yo lo bendeciré, dice el Señor. ¿Qué nos está diciendo? Mire, la primera parte que nos hace la reflexión es reflexionen cómo está su vida. ¿Están en ruinas? ¿Tienen problemas? La segunda nos dice, ¿saben por qué razón ustedes están teniendo estos problemas? Y nos lo aclaró totalmente. Ustedes están así, con estos problemas, porque se han olvidado de edificar su templo, su corazón. Su vida no es el templo, su cuerpo, su alma, su espíritu no es el templo de Dios. Se han dedicado más a satisfacer sus deseos personales. Se han olvidado de Dios. Pero la tercera reflexión dice, ahora reflexionen. ¿Todavía están en problemas? ¿Todavía tienen dificultades? ¿Todavía están enfermos? ¿Todavía no tienen dinero? ¿Todavía tu matrimonio sigue teniendo problemas? ¿Todavía sigues teniendo problemas emocionales? ¿O de salud?
Si desde hoy mismo tú decides empezar a poner los cimientos del templo de Dios en tu corazón, es decir, el fundamento es la bendita palabra de Dios. Si tú pones la palabra de Dios como fundamento, si tú pones a Jesucristo como fundamento de tu vida a partir de ahora, tú vas a edificar un edificio para Dios. Es en tu corazón. Cuando tú oras, cuando tú lees la Biblia, cuando tú asistes a la iglesia, cuando tú asistes a la célula, esto hace que tú empieces a edificar tu vida espiritual. Y el Señor ha prometido, como se lo prometió al pueblo de Israel, que nos lo está dando a nosotros esta promesa, porque también es válida para nosotros. Dice, si todavía persisten los problemas en tu vida, recuerda bien, porque desde el primer momento en que tú decidas en tu corazón empezar a reconstruir el templo para Dios en tu corazón, desde ese día yo te voy a empezar a bendecir. Si tú decides desde hoy, mi amado, mi amada, empezar a levantar un altar para Dios en tu corazón, a amarlo con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu alma, a dedicarle tiempo a Dios, no a darle tiempo de sobra. Está bien que nos mires por aquí, por el Facebook, por el YouTube, bendito sea el Señor. Pero si no puedes venir a la iglesia por alguna razón y estás mirando los videos, estás viendo los programas, estás viendo los servicios del domingo, pues yo te animo a que lo hagas con devoción, con pasión. Haz de cuenta que estás en la iglesia si no puedes venir por alguna razón. Si puedes venir, ven, que ya estamos abiertos al 100%. Pero si no puedes venir, entonces en tu casa prepárate. No te quedes en la cama, en el sofá. Haz de cuenta que viniste a la iglesia. Ponle volumen a la música para que escuches la música y la alabes. Alabes al Señor junto a nosotros. Ora cuando estemos orando junto con nosotros. Escucha la palabra de Dios y toma nota de lo que el Señor te esté hablando. Vive los servicios que nosotros transmitimos. Pero no te acomodes a adorar al Señor de cualquier manera. Por raticos, mientras paseas el perro, mientras ves el partido de fútbol. No, dedícale un tiempo para Dios, que sea un tiempo sagrado. Así empezarás tú a reconstruir el templo de Dios en tu vida. Ve a la Biblia, busca tu Biblia, léela, medita en ella. Conéctate con la iglesia, conéctate con los hermanos de la iglesia. Por eso te animo a que vayas a tu célula. O te conectes vía Zoom o vía por teléfono, lo que sea, como te estés conectando con tu célula, pero hazlo, porque eso va a alimentar tu corazón y te va a ayudar a edificar tu vida espiritual. Piensa en eso. 3 cosas que el Señor nos dice hoy que meditemos. Medítalos ahí en tu célula, en el nombre de Jesús. Número 1, ¿cómo está tu vida actual? Número 2, ¿qué pasa si tú empiezas a considerar a Dios en tu vida? Reflexiona, ¿por qué estás pasando esos problemas? ¿No será porque tú no estás de verdad edificando un templo para Dios en tu corazón? Y tercero, si tú comienzas a edificar tu vida espiritual conforme Dios nos lo dice, vas a empezar a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios va a empezar a bendecirte. Te vas a empezar a sanar de enfermedades, tus relaciones se van a mejorar, tu economía se va a mejorar, Dios te va a dar paz, te va a dar gozo, te va a dar alegría, te va a dar plenitud de vida, porque eso es lo que el Señor nos ha prometido. Permíteme orar por ti en esta noche para despedirnos y darle las gracias a Dios. Y te invito, pues, en el nombre de Jesús, a que asistas a tu célula y también a que nos acompañes. El próximo domingo a las 12:30 en punto del mediodía vamos a celebrar el Día de la Madre. Y ven con nosotros, tenemos regalos para las madres, así que vénganse con toda la familia y celebremos en la casa del Señor la victoria que Él nos ha dado. Amén. Oremos. Padre, gracias por este tiempo precioso que nos ha regalado en la célula. Ayúdanos, mis hermanos y hermanas, a que todos nosotros podamos reflexionar respecto de lo que está pasando en nuestras vidas. Y sobre todo, Señor, que podamos reflexionar y meditar honestamente, de cómo estamos nosotros construyendo el templo espiritual de nuestro corazón para ti. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a que levantemos de verdad un altar para ti, un sacrificio de alabanza, de labios que pronuncian tu nombre. Bendice a cada persona en esta hora, Señor, y ayúdanos en todas nuestras necesidades. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bien, mis amados, muchísimas gracias. El viernes a las 7 de la noche por aquí los espero con una reflexión de la palabra del Señor. Y el domingo, Día de la Madre, a las 12:30 en punto del mediodía. Por estos medios también nos puedes ver en la iglesia virtual
y mucho mejor si vienes con tu familia, con tus hijos, a celebrar el Día de la Madre con nosotros. 8518 Avenida Maple, en la ciudad de Hesperia, California. Que el Señor le bendiga rica y abundantemente. ¡Feliz semana! La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12:30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tiempo de alabanza, señores. Óyeme. Conquista con el poder de Cristo.